El Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado y está dispuesto a abrir el corazón. Sobre todo cuando si tratamos de identificarnos con alguno de los dos protagonistas de este relato, tal vez poquísimos, posiblemente nadie, se sentirían reconocidos ni en el fariseo ni en el publicano. Es decir, ni justos en todo, ni pecadores en todo. La mayoría tenemos un poco de uno y un poco del otro. Y aquí Jesús nos los presenta acudiendo al templo con dos maneras muy diferentes de presentarse ante Dios. Lo primero que salta a la vista es que los dos acuden al templo a orar. Para ello es Para ellos es una necesidad el encuentro con Dios. Incluso aunque uno de ellos se reconozca en deuda con Dios, pecador, indigno, su necesidad de orar no desaparece por ello. Si entendemos la fe como una experiencia de encuentro con Dios, como un intercambio de afectos y palabras entre Dios y yo, es imposible que haya fe si faltan estos momentos a solas de intimidad con Dios mismo. Con quien sabemos que Dios, ¿verdad? Que es el que nos ama. Y aún más cuando la fe va madurando, más necesaria y más frecuente se va haciendo la oración, como también lo contrario, cuando más escasea y más rutinaria es nuestra oración, más se va apagando la fe. En cuanto al lugar de la oración, ya sabemos que se puede orar en cualquier sitio y en cualquier momento. En la naturaleza, por la calle, dando un paseo por el vecindario, mientras vamos en el carro, mientras tomamos el metro o en bus. Pero la experiencia nos dice que necesitamos unos medios, unos símbolos, un silencio, un tiempo suficientemente prolongado sin distracciones, un reconocimiento personal, un recogimiento interno que favorezcan el encuentro con Dios. Y esto no se da igual en todas partes. No podemos hacer depender nuestros tiempos de oración a la posibilidad de acercarnos a una iglesia o un grupo de crecimiento. El fariseo y el publicano, con toda seguridad, oraban en otros momentos y lugares. Así eran las costumbres judías de aquel entonces, pero también se acercan al templo. ¿A quién dirige cada uno su oración? Cada uno de ellos tiene una imagen, una idea de Dios que es diferente, aunque ambos sean judíos. El fariseo aparentemente se está dirigiendo a Dios, pero realmente habla consigo mismo. Él es el centro de su oración, lleva toda la iniciativa y Dios tiene que permanecer callado. O sea, cuánta palabrería, pues, cuánto empeño en poner a Dios al tanto de su vida como si Dios no lo supiera. Su oración, si es que se le puede llamar así, está centrada en lo súper orgulloso que está por todo lo que ha conseguido en su vida, a base de muchos esfuerzos y sacrificios. O sea, todo lo que cuenta es verdad. Jesús no le tacha de hipócrita ni de mentiroso. No hay por qué dudar de que tiene semejante lista de méritos. Ayunos, limosnas, cumplimientos, asistencia a la iglesia, liturgias, etcétera. Pero a Dios parece que solo le queda tomar nota y agradecérselo. Ni una petición o ruego, ni una intercesión, ni un agradecimiento a Dios. Ni el fariseo terminará así su oración tan tranquilamente, tan contento, igual así como entró, sin que nada, absolutamente nada, haya cambiado en él. Una oración en la que su vida diaria y social quedan excluidas, no hay nada que mejorar
o corregir, nada ni nadie con quien comprometerse. Los otros están ahí presentes solo para descalificarlos después de juzgarlos y al final despreciarlos. Y mira que tiene razón en su juicio, porque aquel que está atrás, el que está mirando de reojo y a distancia, es un pecador público. Por su encuentro con Dios no le hace sentir ninguna inquietud para acercarse a Él, comprenderlo. Parece no darse cuenta que es hijo del Dios mismo ante el que ora. Y da por hecho que Dios también lo rechaza. O sea, el fariseo entiende de que esa persona no es ni tan siquiera digna de estar ahí. Es decir, el fariseo tiene también una idea de Dios al que se contenta con ritos y prácticas religiosas. A pesar de que la Escritura dice, por poner un ejemplo, misericordia quiero y no sacrificios. Tu desarrollo espiritual se expresa ante todo creciendo en el amor fraterno, en aquel amor que es generoso, misericordioso. Lo decía Pablo, que el Señor los haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con los otros y en el amor para con todos. Ojalá vivamos cada vez más esa emoción, ese éxtasis que es salir de nosotros mismos para buscar el bien de los demás, inclusive, si es posible, hasta dar la vida. Por su parte, el otro orador, el único, usa muy pocas palabras. Y sí, un gesto de arrepentimiento. No necesita largas explicaciones para con Dios, ni le da instrucciones sobre qué hacer. Sabe reconocer que su estilo de vida está muy lejos de lo que Dios esperaba de él. Así se lo han enseñado las autoridades religiosas de aquel momento, que cobrar impuestos al pueblo de Dios para pagárselo al opresor romano es un pecado gravísimo. Y no es fácil salir de ese pecado porque era su medio de vida y el de su familia. Ni siquiera manifiesta sus intenciones o promesas de cambiar. No se ha planteado si en tal situación es digno de dirigirse a Dios o si tiene algún derecho de ser escuchado. Solo confía y pide que Dios le escuche y tenga compasión. Esa es su esperanza. Este segundo orador nos pone en perspectiva con otro punto de reflexión, que sería el pecado. Hoy parece que es un concepto confuso. A veces nos han insistido tanto en que nos consideremos pecadores que hemos terminado por llamar pecado a demasiadas cosas. Y no es raro como reacción marcharse al otro extremo, salvo en el caso de pecados muy grandes y evidentes y más bien poco frecuentes para la mayoría de los cristianos. Uno puede sentir que no corresponde al amor de Dios, o que no aprovecha bien sus talentos, o a los demás, o que no hace mucho por los pobres, por aquel necesitado. Pero no parece que a eso lo podamos llamar propiamente pecado, porque falta la voluntad, la conciencia, la intención de hacer el mal. Como también reconocemos que somos limitados, que somos débiles, con fallos, con tantas otras cosas, pero Jesús no se refiere a todas estas cosas como pecados, aunque sí como urgentes llamadas a la conversión. En la reflexión de hoy vamos a encontrar numerosas referencias a nuestra condición pecadora. El yo confieso, el perdónanos nuestras ofensas, el no soy digno de que entres en mi casa, el Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Y tantas cosas más, pero en el fondo no nos consideramos propiamente pecadores. Lo decimos un poco inconscientemente, tal vez. Probablemente nuestro pecado más frecuente sea el del fariseo, creernos en paz con Dios, pensar que ya hemos hecho inclusive más que lo suficiente, porque cumplimos con los más mínimos requerimientos religiosos, o inclusive vamos un poco más allá. Se trata del pecado de la mediocridad o de la tibieza, ¿no? Al conformarnos con que ya
hemos hecho bastante y está bien, o de reducir la relación con Dios en el camino de la fe y la vida espiritual a un asunto exclusivamente de cumplimientos religiosos, donde la vida diaria del hermano, la justicia, la misericordia, la generosidad, el agradecimiento, el cuidado de la creación, la construcción de la comunidad se quedan fuera. O teniendo en cuenta que hoy que prácticamente podemos dar testimonio, ¿no? Y tal vez, pues, decirnos a nosotros mismos, pues nosotros estamos haciendo mucho mejor que muchas otras personas. Bueno, y tantas cosas. El Señor, como decía Pablo, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. O sea que definitivamente, humildes ante Dios, reconociendo nuestra verdad siempre limitada, el deseo de nuestra oración nos ayude a crecer en el amor y en el compromiso fraterno, porque la oración del humilde atraviesa las nubes y no desiste hasta que el Altísimo lo escucha y lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. Soy el pastor Joel Rodríguez y nuestra misión es ir y hacer discípulos para la transformación del mundo. Que Dios te bendiga.